Bueno, pues aquí seguimos con nuestro segundo video de este segundo bloque y ahora vamos a hablar sobre las diferencias entre un administrador y un líder que ya había comentado en el primer video. Vamos a ver del lado izquierdo qué hace el administrador y del lado derecho qué hace el líder. Donde el administrador administra, opta, es decir, restringe y mantiene, mientras que el líder innova, crea y desarrolla. Un administrador manda, acepta la realidad, se enfoca en sistemas y estructura y controla. Mientras que el líder, en ese sentido, desarrolla, convence en lugar de mandar, investiga la realidad en lugar de aceptarla y se enfoca más en la gente que en los sistemas y en la estructura. El administrador tiene control, busca cómo y cuándo, hace las cosas bien y digamos que da la hora. Mientras que el líder, en lugar de control, tiene confianza, en lugar de preguntas de cómo y cuándo, busca qué y por qué, hace las cosas correctas, no las cosas bien, y construye los relojes, ¿no? En una metáfora, en lugar de dar la hora, construye las cosas, es decir, en lugar de aceptar la realidad, la hacemos nosotros. El administrador se apega a procedimientos, sigue políticas y es ortodoxo, es decir, rígido, mientras que el líder diseña los procedimientos, en pocas palabras es creativo, es el creador, es el que hace que las cosas sucedan, diseña políticas y es flexible, y finalmente el administrador se preocupa por sus asuntos personales, es seguidor, y el líder se preocupa por el equipo y lo siguen los demás. Estas son algunas de las diferencias principales entre lo que hace un administrador y lo que hace un líder. ¿Cuáles son los componentes del liderazgo? Bueno, la inteligencia emocional es muy importante y es un componente básico del liderazgo, o de hecho es toda la parte de los componentes del liderazgo. Y la inteligencia emocional puede ser definida como ese conjunto de capacidades y habilidades psicológicas que aseguran la gestión satisfactoria de las emociones para lograr resultados positivos en las relaciones con los demás. Implica ser empático, tener control y modificación de las emociones propias y las ajenas. Quien tiene altos niveles de inteligencia emocional posee la habilidad de reconocer emociones propias y de los demás, discriminarlas y etiquetarlas adecuadamente y administrarlas o ajustarlas para adaptarlas al ambiente. Según varias teorías de liderazgo, este abarca múltiples componentes. Dentro de esas teorías tenemos las que sobresalen de Daniel Goleman, quien discrimina 5 componentes básicos. La autoconciencia es la capacidad para identificar las propias fortalezas y debilidades. El autocontrol, la capacidad para controlar las emociones positivas o negativas. Motivación al logro, que se define como un conjunto de factores internos o externos que determinan la forma de actuar de las personas. Nuevamente la empatía, que no significa adoptar las emociones de otras personas como propias, sino comprenderlas y en todo caso tener una comunicación con esa persona en forma efectiva. Entonces es importante e interesante entender que empatía no es adoptar las emociones de los demás, sino es comprenderlas y tener una comunicación efectiva. Y las habilidades sociales que también ya habíamos visto en temas anteriores, es la capacidad del líder para aprovechar las relaciones para promover sus ideas a través de la simpatía, confianza y respeto. ¿Cuáles son las competencias para el liderazgo? Básicamente se agrupan en 3 familias, que son las interpersonales, intrapersonales y la competencia para innovación y la gestión del cambio. Vamos a ver los componentes de cada una de estas 3 familias. Por ejemplo, las competencias intrapersonales son
la autoconfianza, que es la seguridad en la valoración que hacemos de nosotros mismos y nuestras capacidades, el autocontrol, que es la creencia en la capacidad de controlar nuestro propio destino y la forma en que afecta a nuestro desempeño. Las competencias interpersonales tienen que ver con la empatía, que ya veíamos cuál era su definición, que es ponerse en el lugar de los demás, no en el tomar sus emociones, sino comprenderlas. Un espíritu de servicio, que es la capacidad para reconocer y satisfacer las necesidades de los colaboradores, de los clientes y los demás grupos de interés. Los líderes básicamente son serviciales, el tipo de liderazgo más efectivo, y tienen, como dice, una elevada capacidad de servicio, saben generar un clima emocional adecuado para establecer una buena relación. El acto de servicio no representa un esfuerzo, sino algo gratificante por el solo hecho de practicarlo para estos líderes. También el estímulo inspirador. Los líderes que saben inspirar a los demás alientan la resonancia y saben movilizar a sus colaboradores en torno a una visión también convincente o a un objetivo compartido. El cuarto punto es el desarrollo de los colaboradores. Como veíamos, los líderes buscan ser líderes, y en este caso es el saber aprovechar y desarrollar las habilidades de los demás mediante una adecuada retroalimentación y también una guía adecuada. Con esta competencia, los líderes muestran interés genuino por los colaboradores. Un siguiente punto, una siguiente competencia es la catálisis del cambio, que es catalizar, saber promover, reactivar y causar el cambio en una nueva dirección, actuando de manera proactiva. Estos líderes pueden catalizar el cambio y son capaces de reconocer la necesidad de cambiar, poner en cuestión el statu quo, es decir, porque estamos actuando de cierta manera, porque no nos movemos, porque estamos en nuestra zona de confort, y situarse a la vanguardia de ese proceso de cambio. Un líder también tiene el componente y la habilidad de gestionar el conflicto y la incertidumbre, y esta es una capacidad de negociar y de resolver los desacuerdos, aportando información veraz de la realidad. Estos líderes son personas que saben sortear los conflictos, reconocer los sentimientos ideales de todos los implicados y encauzar la energía en la dirección del ideal compartido. Trabajo en equipo y cooperación. En esta habilidad o en esta capacidad o componente, los líderes capaces de trabajar en equipo generan una atmósfera de colaboración amistosa y son un modelo de respeto, utilidad y cooperación. Trabajar en equipo requiere de habilidades apoyadas en estrategias y métodos que lo faciliten, y estas habilidades pues son aprendidas y desarrolladas por las personas que posteriormente serán los líderes de una organización. Son capaces de invertir tiempo en el establecimiento y consolidación de relaciones que van más allá de las meras obligaciones laborales, es decir, se quedan más tiempo con las personas, se ayudan a trabajar aunque no sea su obligación, y es gente que trabaja, son líderes que trabajan, como vemos, en equipo. Y la tercera familia son las competencias para la innovación y gestión del cambio. Para conseguir esta gestión del cambio y ser capaz de tomar decisiones estratégicas en entornos complejos y turbulentos, el líder debe desarrollar esta naturaleza emocional y convertirse en experto en la gestión de emociones propias y también de los demás. Se hace énfasis en la importancia de las competencias emocionales en el comportamiento directivo, y permiten estas competencias identificar actitudes críticas para el líder innovador, que son la humildad, la resiliencia y acción, empatía y escucha abierta, y finalmente conectar para gestionar el cambio. Entonces, de esta familia, el líder debe tener humildad para saber dónde reinvertirse,
reinventarse, perdón, debe reconocerse a sí mismo para saber dónde focalizar los esfuerzos y adaptarse al cambio. La humildad constituye un aspecto clave en esta reinvención que obliga al profesional a encontrarse abierto al cambio y también a ser retroalimentado. Aunque sea un líder, tiene que sentirse apoyado, debe de ser retroalimentado para ver cómo está actuando, porque ser líder innovador tiene que ver precisamente con la innovación. Y sin un líder innovador, pues no hay innovación, por supuesto. La resiliencia y la acción para materializar el cambio. En nuestro contexto económico actual se presenta una revolución organizativa que ha afectado a todos los sectores y a todas las posiciones de la economía y el aspecto social. Ante este proceso de transformación global resulta imprescindible iniciar un proceso de transformación personal también, y la resiliencia o capacidad de adaptación a situaciones adversas se ha convertido en un aspecto clave en nuestro tiempo. Realmente esta palabra ha estado precisamente en mucho uso en los últimos años con estas situaciones o en este contexto de transformación global. En muchas cuestiones se han dejado muchos paradigmas y hemos entrado en otras dinámicas, y la resiliencia es algo que se pide ahora no solo a los líderes o no solo para líderes, sino para muchas personas que entran en campos laborales en esta transformación global y que requieren de esta resiliencia para poder trabajar de mejor forma. Entonces, resiliencia y acción para materializar el cambio, empatía y escucha que habíamos ya comentado. Entonces, como ven, básicamente son cuestiones similares de muchos autores sobre los componentes. Hay algunas que podemos encajar mejor, es decir, que se repiten en varias teorías y que tiene que ver con las habilidades y los componentes del liderazgo. Y finalmente conectar emocionalmente para impulsar el cambio, que tiene que ver un poco con la empatía. Liderar implica ser expertos en configurar las relaciones de nuestro equipo para generar y generarle al equipo compromiso, esfuerzo, inteligencia o creatividad en ese servicio al cambio. Entender cómo se sienten es un primer paso, como ya hemos visto, pero para crear emociones positivas, inspirar o canalizar la energía y el talento es necesario comunicar e influir. Los líderes consiguen convertir el miedo, la pasividad, la incertidumbre, la angustia en ilusión y acción. Esa es, digamos, la función de los líderes. ¿Cuáles son algunos de los superpoderes que tienen los líderes en el siglo XXI? Bueno, son los siguientes. De acuerdo con este acrónimo de líder: visión de negocio, visión de la organización, orientación al cliente, compromiso, negociación, networking e innovación. Yo los comento porque me parecieron muy interesantes, porque eso también define un poco cómo es el líder actual, cómo debería de ser. Otros superpoderes son la comunicación, carisma, coaching, delegación, empatía, colaboración, confianza, conciencia social, gestión de las relaciones, trabajo en equipo, gestión de conflictos, y vamos definiendo las características, habilidades gerenciales que se deben desarrollar. Fíjense bien en todas estas, es precisamente pues todo lo que tiene que ver con habilidades gerenciales: conciencia de sí mismo, autogestión, autodisciplina, proactividad, creatividad, autocrítica, aprendizaje, autoconocimiento y equilibrio emocional. Otros superpoderes: planificación y gestión de actividades y recursos, análisis de problemas, toma de decisiones, disciplina, gestión del tiempo, empowerment y finalmente integridad, honestidad, credibilidad y dirección a través de los valores.
Estos son algunos de los superpoderes que algunos autores establecen para los líderes o los superlíderes del siglo XXI. Bueno, finalmente, en resumen, el líder del siglo XXI marca la estrategia, construye una visión compartida, genera confianza, contagia entusiasmo, sabe reconocer, da ejemplo, impulsa el desarrollo de sus colaboradores y tiene un alto grado de inteligencia emocional, no solo inteligencia como la conocemos académica, digamos, sino más bien una inteligencia emocional. Y tenemos algunos líderes, creo que algunos no tienen todo esto, pero algunas partes de esas habilidades sí, o más bien las tienen para mal, pero bueno, eso ya lo podríamos comentar. Y bueno, con eso terminamos este segundo video del segundo bloque y continuamos en el tercer bloque. Que tengan una muy buena semana. Hasta pronto.